Estamos con Facundo Moyano. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos cómo evaluaste el paro? ¿Cómo evaluaste la respuesta del gobierno? Bueno, en principio no se esperaba una respuesta a partir de un diálogo que se establezca después de la medida de fuerza, porque eso no pasó nunca en ninguno de los 3 años de gestión, de los 4 años de gestión. Por lo tanto, no se puede esperar que se convoque al sindicalismo, en este caso el sindicalismo mucho más nutrido, porque recordemos que hay gremios que no pertenecen a la CGT, a las que se denomina opositora, que son la CGT de Luis Barrio Nuevo y la CGT Azopardo, más la CTA de Micheli, sino otras organizaciones que pertenecen a la central oficialista. El paro fue contundente, el transporte tuvo una incidencia definitoria en la actividad económica, que prácticamente fue nula en las áreas metropolitanas de las diferentes provincias. Se paró el país, eso es claro. Después, recién decía, la respuesta mediante el diálogo no va a aparecer, pero tenemos que recordar que en el año 2013, después de varios paros, y después de la derrota legislativa en manos de Sergio Massa a la provincia de Buenos Aires, el gobierno tomó nota de la situación, hizo una lectura de que era necesario modificar el mínimo no imponible y lo subió a 15.000 pesos en bruto, que es lo que rige hasta hoy, del 2013 hasta hoy 2015. Después recordemos la situación del paro que anuncia el Sindicato de Camioneros en el año 2014, noviembre, y la presidenta toma nota de eso, por supuesto sin llamarlo a Moyano y decirle, Hugo, tomá, esto realmente corresponde, pero excluye el aguinaldo, el medio aguinaldo del impuesto a las ganancias. Entonces, o sea, vos el gobierno toma nota, no da una respuesta. Al final de la historia va a tomar alguna medida. Lo que pasa que, usted fíjese, todas las centrales sindicales, las que adhirieron al paro, las que no adhirieron, están de acuerdo con que hay que hacer una reforma del impuesto a las ganancias. Integralmente, y ver de qué manera, seguramente lo van a tratar los economistas, se compensa lo que el Estado dejaría de percibir al actualizar el mínimo no imponible y las escalas. Definitivamente mandar un proyecto al legislativo para que se pueda legislar una actualización automática y no tengamos que tener esta discusión todos los años. Creo que después manifestaciones de diferentes funcionarios que también reconocieron que había un problema, inclusive el propio ministro, con algo que se puede percibir hasta como cinismo, decir, bueno, pero eso es potestad del legislativo cuando se refería a las escalas. Todos sabemos que el legislativo en las 2 cámaras está con mayoría del oficialismo. Pero Kicillof, digamos, en los últimos 15 días habló varias veces, así por la cadena oficialista, y siempre desestimó, dijo... No, pero reconoció que en las escalas podría llegar a haber un problema. Después, por supuesto, el discurso que montan de intentar enfrentar a los trabajadores cuando bien se sabe que van por carriles diferentes. Acá lo que se tiene que discutir no es el porcentaje de trabajadores que está contemplado en el tributo, en el gravamen, sino que el impuesto es totalmente regresivo a los efectos de que con la inflación se actualizan los salarios nominalmente y cada vez los trabajadores que están comprendidos en este impuesto tributan más. De hecho, el 70% de los trabajadores están en las 2 categorías más altas, el 27% y el 35%. Bueno, entonces, lo que pasa que es una vergüenza para todos los gobiernos que han pasado de la Rúa para acá que nadie haya modificado. Lo que pasa es que la inflación es lo que hace que el impuesto sea regresivo. Yo te digo, del 2006 al 2014... el peso tributario sobre la 4ª categoría aumentó 11 veces. El peso tributario sobre las empresas aumentó 6,7 veces. La incidencia del impuesto a las ganancias en el PBI pasó del 1,23 en el 2006 al 2,59. De eso es de lo que hay que discutir, no de que si es de izquierda, si es de derecha, Facundo, de que esto es injusto. Vos mencionaste recién la palabra enfrentamiento y ahí me da la impresión, escuchando el discurso tan duro y confrontativo de Cristina Kirchner, que desde el gobierno, digamos, siempre ha sido un negocio enfrentar a sectores de la sociedad, pero ahora se está enfrentando a trabajadores, porque ayer en el discurso se presentaba como el que gana 15.000 pesos o más está enfrentado con el que gana 5, porque no está siendo solidario. Bueno, eso, ante la falta de argumentos para discutir con datos técnicos, por la cuestión económica, utilizan ese discurso que es totalmente demagógico, totalmente efectista y oportunista, no solamente por parte de la presidenta, que por ahí es lo que tiene más repercusión porque es la jefa de Estado, sino de todos los ministros. Baja la línea ella, ¿no? Bueno, por supuesto, pero antes habíamos escuchado esto, ¿no? De trabajadores ricos contra trabajadores pobres. Me parece que eso es no contemplar la realidad de
con lo que se vive hoy, ¿no? Porque un trabajador de que cobra 15.000 pesos en bruto no es un trabajador rico, es un trabajador que tiene que pagar su alquiler, que no se puede comprar una vivienda porque hay una dificultad del acceso a la vivienda, del crédito a la vivienda, y que por otra parte del alquiler, perdón, del impuesto no puede deducir el alquiler, que es otra de las cosas que nosotros queremos discutir. Ahora, no, y además, digamos, es un poco lo que también es inadmisible, ¿no? Porque un poco lo decía Edgardo, en el 99 se puso esta escala y nunca se corrigió. Es cierto que el problema empieza cuando empieza la inflación, año 2007, y sobre todo el segundo mandato de Cristina, pero nadie toca eso. Bueno, es responsabilidad de este gobierno. Nosotros hoy estamos discutiendo con este gobierno. Creemos que es el gobierno que lo tiene que modificar porque la simetría se ha dado hoy. Y vuelvo al tema, discúlpame, de la contradicción entre trabajadores. Se pone una posición de defender a los trabajadores más pobres, que por otra parte, yo recién lo escuchaba a Renuevo y decía algo que es, más allá de que hay algunas diferencias en el discurso, digo, que decía que esos trabajadores pobres, el 50% de trabajadores formales e informales, más el 45% en el sector privado que hay de informalidad laboral, y todos esos efectos negativos en la masa laboral, es responsabilidad del gobierno, porque tenemos que tener en cuenta que hubieron 10 años de crecimiento económico. Si me permitiste, tiro 2 o 3 datos. En el año 2014 hubo una inflación del 36,8% según el Cifra, que es la consultora de la CTA oficialista. Y digo esto porque si no van a decir que es un dato tendencioso. Los trabajadores, según el Cifra, también perdieron un 5% de salario real, ¿no? A eso hay que sumarle el impuesto a las ganancias, que afecta a los trabajadores que, aparte de perder contra la inflación, pierden con el tributo. Después los bancos ganaron extraordinariamente, las empresas ganaron sobre ventas más de un 8%. Eso, para mí y para el común de la gente, se tiene que llamar ajuste. O sea, hay un ajuste y el ajuste es responsabilidad por acción u omisión del gobierno. O sea, el gobierno está haciendo un ajuste y arma un relato para tratar de ocultarlo. Para tratar de taparlo, o sea, el relato de enfrentar a trabajadores ricos contra trabajadores pobres, acá la realidad... Sí, ricos, 15.000 pesos. Bueno, dijo. Ricos para ellos, ¿no? Sí, O sea, pobres claramente lo es, o sea, porque más allá de que decir cuál es el parámetro de la pobreza... ¿Qué hace una persona gana 5.500 pesos? Yo creo que el que venga y que cobre 5.500 pesos y diga que vive bien, hay que ponerlo como ministro de Economía porque es un excelente administrador. Con 5.500 pesos no se puede vivir. Esa persona tampoco tiene muchas expectativas de crecer, ¿no? En este país, como están dadas las cosas, porque ¿a cuánto tenés que llevar a alguien que gana 5.000 pesos para vivir dignamente? No, por eso es algo irreal lo que están planteando. Por eso cuando dicen no tocar o no dar a conocer el dato de la pobreza es justamente porque no pueden justificar que en 10 años de crecimiento económico, en un año donde los bancos, dicho por la propia presidenta, se la llevaron en pala con ese término y todo, o sea, haya un 50% de trabajadores que estén cobrando 5.500 pesos. No digamos, yo no digo que son pobres, que lo analice la gente. O sea, el que escucha. 5.500 pesos no alcanza para nada. La canasta familiar, digamos, la que te mide la pobreza. El mínimo vital y móvil está en 4.700 pesos. Sí. Ahora, ¿cómo quedó Antonio Caló para vos después de esto? Antonio Caló, más allá de que no es que lo califico personalmente a él porque no tengo nada en contra, pero Antonio Caló es el fracaso del intento del gobierno de poner en la Secretaría General de la CGT a un funcionario. El secretario general de la CGT defiende intereses de un sector, de una corporación, no en el sentido de la palabra corporación, en el sentido que le quiere dar el gobierno, de los intereses sectarios, sino de que es una corporación porque defiende a trabajadores que pertenecen a un mundo en el que no están todos. Bueno, Antonio Caló es el fracaso del gobierno que intentó poner un funcionario disciplinado como si fuera un ministro. El secretario general de la CGT no tiene que sentarse a aplaudir a la presidenta, inclusive hasta cuando lo descalifica. Pero el secretario general de la CGT tiene que defender a los trabajadores. Y por esta situación, Caló, yo creo que lo hizo por una cuestión de necesidad, dio libertad de acción a las seccionales de la UOM porque los últimos paros que venía haciendo la CGT se venían adhiriendo. ¿Pararon? Siempre, no te digo el 100%, pero un 70% de seccionales de la UOM paraban. Pero se la bancan esos sindicalistas. Mirá Yasky, más ultrakirchnerista que Yasky, que está al frente de la CTA. Yo te doy un dato de Yasky. Yasky en el año 2013 se estaba discutiendo el mínimo vital y móvil, pidió 3.500 pesos, el gobierno dio 3.600. Es lo mismo que en una paritaria yo pida el 30 y me den el 32, me tengo que ir a mi casa, no puedo ser más dirigente gremial.
En este caso, que la patronal te dé más de lo que vos pedís. Ahora, Facundo, se está hablando ya de, digamos, de fin de año, después se paró, ahora nuevamente la posibilidad de reunificar la CGT, que incluso desde el Vaticano el Papa ha lanzado señales. Dicen que ha lanzado. Sí, sí. Cada uno que va al Vaticano dice que el Papa le dio un mensaje diferente. Pero siendo peronista, el Papa me parece bastante coherente. ¿Es factible unificar la CGT de cara al final de este mandato y del nuevo gobierno? Yo te doy una lectura a partir de mi visión. Yo creo que hoy, en términos formales, es muy difícil que la CGT se unifique. ¿Por qué? Y más en un año electoral donde cada gremio va a jugar con un candidato diferente. Ahora, si el próximo gobierno tiene la decisión de unificar la CGT porque siente que los trabajadores tienen que ser un pilar fundamental del proyecto, yo creo que la CGT se va a unir. Ahora, yo te doy dos ejemplos. Néstor Kirchner, cuando llegó en el 2003, en el 2004 la CGT se unificó con el triunvirato, recordemos, Susana Rueda, José Luis Lingeri y Moyano. Un suspiro. No, bueno, pero después se unificó atrás de la figura de Hugo Moyano, pero por decisión del gobierno que impulsó esa unificación. En el 2012, cuando la presidenta no le servía más por su proyecto, por la política económica que empezó después de la segunda gestión de la presidenta, lo dividió, se metió el interna gremial. Cristina no los quiere a los sindicalistas, todo bueno, eso, ¿no? ¿O vos pensás que los quiere a ustedes? No, a ver, tiene un estilo considera que es un mal necesario. Tiene un estilo de conducción que no solamente niega la mediación sindical, niega todo tipo de mediaciones, no quiere a los gobernadores en ese sentido, por lo menos para su conducción. Yo no la juzgo, a ver, no le juzgo la personalidad, juzgo el estilo de conducción. No quiere a ninguna mediación, ella se comunica directamente con los trabajadores, con los ciudadanos de los diferentes distritos, de las diferentes provincias. O sea, niega cualquier tipo de mediación, no solamente la sindical. Pero no está fomentando una nueva clase de jóvenes que se meten a la política. No digo que ustedes los sindicalistas sean todos santos, ni los gobernadores, ni los intendentes, ni los empresarios, ni los periodistas, ni nada. Por eso te lo aclaré antes que lo digamos. No. Ahora, el mensaje que da ella es ese, ¿no? Que, digamos, de cuestionar a los sindicalistas, a los gobernadores. Lo que pasa hay una dirigencia, unos jóvenes que van a crecer así. ¿Sabes lo que pasa? Hay una diferencia. Un sindicalista, un gobernador, un intendente, tiene legitimidad por el voto. Más allá de que después podemos cuestionar los sistemas por los cuales llegan a tener esa legitimidad. Los jóvenes que ponen en los diferentes cargos para que sean funcionarios no tienen ninguna legitimidad más allá de la que le da la presidenta al nombrarlos. O sea, la razón de ser de esos jóvenes, o de muchos de esos jóvenes, es la decisión de la propia presidenta. O sea, un sindicalista tiene la necesidad de la respuesta a la base que representa. Un gobernador lo mismo, tienen sus territorios sociales a los cuales le tienen que dar respuesta. Por eso no pueden ser funcionarios. Por eso Aníbal Fernández le puede decir todo lo que decía la presidenta y decir todas las barbaridades que dice. Un sindicalista no lo puede hacer. ¿Y qué te diferencia a vos de la dirigencia de la Cámpora que tiene cargos públicos? Porque son más o menos de la misma edad. Primero, que a mí me votan. Y después que yo tengo la capacidad, me votan en el territorio social que yo represento, que es el sindicato. Después tengo la posibilidad de disentir hasta con mi viejo. Eso, con mi padre, perdón. Eso se ha planteado hasta públicamente y eso es una posición que yo le agradezco a mi padre, que me parece que le hace bien inclusive al espacio, que claramente él conduce. ¿No? Estoy hablando de Hugo Moyano. Yo tengo esa posibilidad. Ahora, no escuché nunca una posición por parte de los jóvenes, digo, más allá del respeto que le puedo tener, que vaya en contra de la línea que hay por parte del Ejecutivo Nacional. Y la Cámpora, entonces, en ese marco, estabas hablando de la Cámpora, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Como un instrumento de la presidenta solo? ¿Con algo ¿Son gente calificada? Digo, no estoy juzgándolos, digo, te hago una estoy pregunta. haciendo una lectura objetiva de la realidad. Sí. Son un instrumento de la presidenta. Pero digo, te hago un nombre propio, calculo que vos lo conocés, porque los dos papás por lo menos caminaron un tiempo muy juntos, que es Recalde, sí. Mariano Recalde. ¿Vos cómo juzgás la gestión de las aerolíneas? Bueno, a ver, o sea, la gestión política en aerolíneas nadie puede negar que ha mejorado el servicio, lo dicen todos los usuarios que utilizan el servicio. Lo que pasa después hay que ver a qué costo, ¿no? Me parece que hay que profundizar el análisis sobre eso. O sea, si es una máquina de
o sea, de perder pesos, de perder dólares. Sabemos cuál es el déficit que le genera al país la aerolínea. Yo creo que Aerolíneas Argentinas tiene que ser estatal por varias cuestiones, por el tema de la conectividad, por el tema de las economías regionales y demás. Digo, es un tema que podemos profundizar. El tema es a qué costo es eso Aerolíneas Argentinas. Me parece que la gestión tiene que seguir siendo estatal, sin Y duda. Máximo, bueno, ayer apareció, digamos, por la cadena oficialista, lo conocés, lo ves con agalla de ser conductor. Sí, lo de ser conozco, me candidato. parece que si Máximo Kirchner quiere conducir un espacio, tiene que exponerse, ¿no? La lógica del peronismo lo decía, ¿no? El conductor se expone. No existe eso de conducir, digo, y más en una organización tan fuerte como la Cámpora, que directamente yo te podría decir es parte del gobierno, o es el gobierno, ¿no? Ministro de Economía, Ministro de Justicia, Ministro de Seguridad, presidente de la empresa más importante de la Argentina. Digo, hay un poder, digo, entonces la gente, la sociedad necesita ver quién es el artífice de esa organización que decide los destinos del país. Me parece que es necesario. ¿Qué diferencia notás vos entre la Cámpora y, digamos, los jóvenes peronistas, que tienen más o menos la misma edad de la Cámpora? No, bueno, hay muchos en la Cámpora que son peronistas. Yo conozco a muchos que lo son. Lo que pasa que lo que hay que analizar de la Cámpora es cuál es la lógica. Dentro de esa lógica, por más que seas peronista, vos no podés sacar los pies fuera del plato. Digo, cuando yo estuve dentro del Frente para la Victoria, te mandan una ley, por más que tenga contenido liberal o que sea una ley recontra progresista, no importa cuáles son tus principios, la tenía que votar. O sea, esa disciplina, que en muchos partidos igual existió. De hecho, Cristina en su momento, cuando fue senadora de la Nación en el año 98, rompe con la disciplina partidaria y no vota la reforma laboral. Bueno, hoy en día eso no pasa con el kirchnerismo, y menos, por supuesto, con la Cámpora. La Cámpora no te saca ni medio centímetro para decirle una disidencia a la presidenta o la línea que baja el gobierno. ¿Y vos ves, digamos, la posibilidad de que, por ejemplo, Kicillof sea candidato a vicepresidente? Bueno, es una cuestión que tendrán que definir ellos. Yo no puedo meterme en la interna del Frente para la Victoria, porque no soy parte del Frente para la Victoria. Si ellos consideran que Kicillof representa bien los intereses que ellos quieren mostrar, me parece que está perfecto. Que sea él, que sea Máximo, que sea el que quiera. De hecho, si existen algunos como candidatos, le va a venir bien también a la oposición. ¿Vos pensás que, digamos, son piantavotos? No, yo no me pongo en ese análisis. Digo, a mí por supuesto que no me gusta. Las posiciones porque... Bueno, alguno lo puede llegar a pensar. Facundo Moyano, gracias, Gracias a por usted. estar con nosotros.